tomar en una hoja aparte para ir haciendo todos los comentarios que sean necesarios. Entonces, voy a poner otra hoja y ahí vamos a trabajar. Bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahí? Dice calcular IDT. Aquí está la IDT, me la piden calcular. Yo veo que es en resistor y capacitor. Hay algo muy importante aquí. Dice que suponiendo que el circuito ha permanecido conectado un tiempo extremadamente largo. Quiere decir que ese capacitor y ese resistor quedaron conectados a la fuente desde hace muchísimo tiempo. Eso que nos quede más o menos claro. Ahora, entonces, voy a redibujar la red para ir haciendo los comentarios que este ejemplo o este problema es el más importante del primer parcial. Porque si ese lo entienden sin problema, pues ya los circuitos que vengan no va a haber ningún problema, los van a entender bien. Por eso me voy a ir muy despacio para que hagamos todos los comentarios que sean necesarios. Y se entienda. Bueno, entonces aquí va a estar el resistor, por aquí el capacitor. Y por aquí el interruptor. Y tiene su flecha, va a bajar en T igual a 0. Y aquí había el resistor. Por aquí pondremos el capacitor, la fuente, resistor y capacitor. Muy importante la corriente. Nunca la pierdan de vista en sus cálculos. Me la están pidiendo que la calcule aquí. Entonces, siempre la voy a tener presente, porque es lo que me piden calcular. Es en el resistor y en el capacitor, no es en otro lado, es ahí. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues nada más le voy a poner así, calcular IDT. Y vamos a analizar cada uno de los pasos. Les comenté que había 3 pasos. Entonces vamos a empezar con el primero. El primer paso es T menor que 0. En T menor que 0 lo que se hace es calcular. Todos estos pasos se los van a ir aprendiendo. En el circuito RL ya les voy a decir a ver qué se hace en el primer paso. Por eso este ejercicio repásenlo mucho, como si fuera examen, porque son los pasos de siempre. Entonces no tendrán problemas. Calcular condiciones. Calcular condiciones iniciales. Bueno, hay una red. Siempre acostúmbrense a poner una red. Porque dependiendo de cada tiempo habrá una red. Entonces voy a poner aquí la red auxiliar. Voy a dibujar la red. ¿Qué es lo que voy a dibujar? El interruptor todavía no lo voy a bajar. Entonces tengo la fuente. Entonces tengo la fuente. Y está conectada a la resistencia. Y pregunto, ¿cómo voy a dibujar el capacitor si me dijeron que ya estaba conectado desde hace mucho tiempo?
circuito abierto. Ujú. Sí, como circuito abierto porque ya ya está energizado desde hace mucho tiempo. Entonces ya está bien, ya se cargó y pues ya está abierto. Ajá. Bueno, aquí tengo la fuente. Por aquí tengo el resistor. Ujú. No, pero lo voy a bajar tantito. Ajá, entonces este es el resistor. Aquí tengo el capacitor. Y lo que les decía, nunca pierdan lo que les están pidiendo calcular. Ahí tengo la I, pero voy a poner esa I en cero menos, porque estoy en T menor que cero. Ajá. Entonces me dice calcular condiciones iniciales. Si voy a calcular las condiciones iniciales, quiere decir que le debo de calcular algo a los elementos. La pregunta es, ¿qué elemento está almacenando energía? El capacitor. Ujú. El capacitor es el que está almacenando. Le voy a calcular su voltaje. ¿Qué voltaje tendrá ese capacitor? El voltaje de la fuente. ¿Pero por qué? Porque pues, ¿qué otro voltaje puede sacar? Nomás está la fuente ahí. A ver, ¿alguien más? ¿Podría ser el de la fuente menos el voltaje del resistor? Pues más o menos. A ver, un comentario más y lo retomamos. ¿No? ¿Nadie más? ¿No es el voltaje de la resistencia? A ver, vamos a poner lo siguiente. Bueno, yo tengo la fuente, le conecté esos dos elementos pasivos. Se supone que la corriente circula a través de los elementos y al circular va a provocar una caída de tensión. Eso es lo que pues se presume, ¿no? Ujú. La fuente tiene su propia polaridad, esa no se la podemos cambiar. Ajá. Así sería. Entonces, si yo aplico la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de esa malla, cuando empiece a hacer mi recorrido, es más, lo voy a poner ahí Ujú. Cuando empiezo a hacer mi recorrido y empiezo con la resistencia, eh, me encuentro un más, entonces pondría voltaje del resistor. Ujú. Sigo haciendo mi recorrido, me encuentro otro más, entonces tendría más voltaje del capacitor. Sigo haciendo mi recorrido y ahora me encuentro con la fuente, pero me encuentro con el signo menos. Entonces pondría menos la fuente, igual con cero, porque ya se terminó. De ahí lo que hago es, pues decir que voltaje del resistor más voltaje del capacitor es igual a la fuente. De entrada es lo que les iba a decir, se supone que la mayoría sabemos que voltaje del resistor más voltaje del capacitor es el de la fuente. Ujú. Bueno, de aquí lo que me interesa, pero ya no voy a poner, como estoy en T menor que cero, no voy a poner T, voy a poner en lo que estoy en cero menos. Ujú. Estoy en cero menos. Me interesa el voltaje del capacitor, entonces
lo que voy a hacer es pues despejar y decir que voltaje del capacitor en 0 menos es igual a la fuente menos el voltaje del resistor en 0 menos. Ajá. Aquí voy a poner una nota. Les pregunto, ¿cuánto vale la corriente esta I en 0 menos? Nada más por observación, no tenemos que hacer ningún cálculo. Cero, ¿Por qué? porque el circuito está abierto, entonces no hay corriente. Entonces el circuito está abierto, la corriente vale 0. Aquí seguimos con el voltaje del capacitor. En 0 menos es igual a la fuente menos, ¿cómo se calcula el voltaje en un resistor? Olvídense que estamos en transitorios. ¿Cómo se calcula el voltaje en un resistor? Por ley de Ohm, sería corriente por la resistencia. Ajá, sería R por I. ¿Cuál I? Pues la que supuestamente está circulando ahí, que es I 0 menos, ¿no? Ajá. ¿Cuánto va a valer entonces el voltaje del capacitor? El valor de la fuente. Este va a valer 0, ¿no? Bueno, voy a ponerlo, a indicarlo menos R por I, pero I vale 0, ¿no? Entonces me queda que voltaje del capacitor es el voltaje de la fuente. Ajá, entonces ahí está la demostración de cuánto vale el voltaje del capacitor. Y bueno, pues ese sería. Bueno, quiero hacer unos comentarios. Según yo, me parecen interesantes. No hay voltaje, o decimos que el voltaje en el resistor vale 0. Al voltaje también lo conocemos como diferencia de potencial. Por ejemplo, en la fuente del el electrodo positivo es un potencial, el de abajo es otro potencial. Matemáticamente son diferentes porque uno es positivo, el otro negativo. Entonces digo, tengo potenciales, pero son diferentes. Entonces tengo una diferencia de potencial. Y resulta que aquí en mi red, así como está el resistor, ya vimos que, bueno, esa diferencia de potencial también le llamamos voltaje. Pero esa resistencia vimos que tiene 0 voltaje. En otras palabras, su diferencia de potencial es 0. La diferencia de potencial es 0, pero sí hay potencial. Entonces, aquí voy a ilustrar eso. Voy a poner una fuente, un circuito sencillo. Aquí voy a poner 3 resistores. Les voy a poner nombre. Y bueno, les pregunto, ¿por dónde está circulando la corriente? Por R1 y R2. Bueno, entonces emerge la corriente de la fuente, circula y circula, y al circular va a provocar caídas de tensión o caída de voltaje. Es más correcto decir caída de tensión. Bueno. En la resistencia, la pregunta es, ¿circula corriente? No, No. Bueno, no circula corriente. Estos signos que acabo de poner
lo que me quieren decir es que el potencial que está a la derecha de R1 es más pequeño que el potencial que está a la izquierda. Para el resistor 2, el potencial que está en la parte superior es más pequeño que el que está en la parte inferior. Más no quiere decir que, por ejemplo, en R1, aquí sea precisamente negativo. Porque si alguien dice, bueno, a ver, es que la unión entre R1 y R2, vamos a pensar que no está R3, dice, bueno, es que la unión entre R1 y R2, pues es el mismo punto, y resulta que pues hay un negativo y también hay un positivo, pues ¿cómo está eso, no? Pues es el mismo punto y valen lo mismo, nada más que en R1 ese negativo me indica que el potencial es más pequeño que el que está a la derecha de R1. Y en R2, pues nada más me indica que el potencial que está arriba es más pequeño que el de abajo, ¿no? Bueno, entonces, si circula ese, voy a poner esa nota, porque, a ver, vamos a poner aquí, cuando circula corriente, siempre he dicho que esto es como redundante, ¿no? Cuando circula corriente por elementos pasivos, ¿cómo se provoca? Aquí se provoca, caída de tensión. Se abate el voltaje, ¿no? Si hay un colapso ahí de voltaje por la colisión de las cargas con el elemento, ¿no? Entonces hay una caída de tensión si circula la corriente. Si no circula la corriente, no hay caída, como en el caso de la R3. Entonces, aquí en la unión, de hecho, hay un potencial, ¿no? Entonces, el potencial que tiene la resistencia a su izquierda, como no circula corriente, es el mismo potencial que hay ahí. Entonces, en sus extremos de esa resistencia es el mismo potencial. Si yo conecto un voltmetro acá, pues ese voltmetro, ¿qué es lo que hace el voltmetro? Pues te dice, no sé, te dice hay tanto voltaje. ¿Pero qué es el voltaje? Pues es una diferencia de potencial. Entonces el voltmetro te dice hay tanta diferencia de potencial. Pero en este caso, como no está circulando corriente, el potencial es el mismo. Pregunto, ¿cuánto sería la diferencia? 0. Pues 0, ¿no? Entonces el voltmetro te va a marcar 0 volts. Te va a decir no hay diferencia de potencial. Ok, no hay diferencia de potencial, pero sí hay potencial. Y yo tengo un potencial. De tal manera que si lo toco, pues dependiendo de cuánto potencial o qué tan grande sea ese potencial, pues me puedo electrocutar, ¿no? Entonces es lo que quiero recalcar. No hay diferencia de potencial, pero sí hay potencial. Sería como el caso de esta resistencia. No hay voltaje en esa resistencia o no hay diferencia de potencial, pero sí hay potencial. Porque si se confían, vamos a suponer que estamos en instrumentación, ahí en el laboratorio y dicen, pues el resistor no tiene potencial, no tiene voltaje. Y lo agarran, pues obviamente se pueden electrocutar, aunque sea leve, porque en electrónica usamos voltajes muy pequeños y corrientes muy pequeñas, ¿no? Pero si estuviéramos en eléctrica y utilizan tensiones o voltajes muy grandes, entonces sí se lesionan. Bueno, entonces ya quedó claro cuál es la diferencia de potencial y cuál es el potencial. Yo supongo que ya quedó. Sí, sí quedó claro.
Entonces aquí voy a poner el voltmetro, nos registra diferencia de potencial, ¿no? Ujú. Vamos a poner aquí, porque el potencial es el mismo. Ujú. Vamos a poner aquí también, como no hay caída, como no circula corriente, para que quede completo. Ujú. No hay caída de tensión. O sea, no, mejor vamos a ponerlo. No hay diferencia de potencial. Pero vamos a ponerlo completo. No hay diferencia de potencial, pero sí hay potencial. Ujú. Bueno, entonces esto es como una nota. Ujú. Esto es una nota. Y y bueno, pues lo vamos a, todas las notas generalmente las voy a, a poner las voy a circular. Ajá. A ver, no es que esto se ve muy feo. Bueno, entonces esto es una nota. Ajá, eso es una nota. Bueno, entonces seguimos con con la clase. Por fin ya tenemos el voltaje del capacitor. Ya tenemos el el primer tiempo que esté menor que 0. Voy a grabar esto a salvar esto porque luego así de las suyas. Bueno, ya terminamos con con el primer punto. Este es el que me interesa. Calcular en T menor que 0, que es la condición inicial. Y pues ahora vamos con el punto número 2. El punto número 2 es T igual a 0. Ujú. Entonces, a ver aquí. El punto número 2 es T igual a 0. ¿Qué se hace en T igual a 0? Bueno, pues accionar el interruptor. Entonces, ya vi que el capacitor está cargado. Es más, ya sé con cuánto está cargado. Ahora hay una red auxiliar. La red será, tengo que dibujar la red. Ujú. La pregunta es, bueno, ya se va a accionar el interruptor. Aquí va a pasar a cerrar acá y va a quedar el resistor y capacitor. Bueno, pregunto, ¿cómo voy a dibujar el capacitor? A ver, los demás, ¿qué opinan? Sí, como un corto, como un alambre.
A ver, los demás. ¿No es con una ¿Cómo es? fuente de voltaje? ¿Por qué? Porque ya hay condiciones iniciales. Ujú. El capacitor ya tiene condiciones iniciales. Ya sabemos que tiene un voltaje. Acciono el interruptor, entonces lo voy a utilizar para hacer algo. Entonces va a ser una fuente de voltaje. La pregunta es, ¿hacia dónde va a ir la flecha de esa fuente aparente? Aquí arribita habría que poner quién es la placa positiva y quién es la negativa. Aquí veo que el menos de la fuente, pues cargó a la placa negativa. Aquí está, ¿no? El positivo, aquí aunque le puse así, fue para deducir la fórmula, ¿no? O todo esto que pusimos. Pero ya vimos que no hay caída de tensión en el resistor, entonces este potencial es el mismo que acá y es el mismo que aquí. Entonces aquí yo tengo la placa positiva. Ujú. ¿Hacia dónde voy a dibujar la flecha? ¿Hacia el resistor? Ujú. Recuerden que en la punta de la flecha va el positivo, ¿no? Entonces la voy a poner así. Ahora, ¿cuánto valdrá el voltaje de esta fuente? El mismo de la condición inicial. ¿Pero por qué? Porque se carga con el voltaje de la fuente, ¿no? Bueno, a ver, vamos a poner por lo pronto aquí la I, pero ahora en cero. Ya no estamos en cero menos, ahora estamos en cero. Ajá. Y la corriente, aquí tengo el resistor, aquí tengo el capacitor, y hay un voltaje del capacitor en cero. Ujú. A ver, les pregunto, ¿cuál es la función de la resistencia, que es la propiedad del resistor? ¿No? ¿Para qué sirve la resistencia? Ujú. Sí, se opone al paso de la corriente, ¿no? Se opone más, no quiere decir que no la deja pasar. Si la deja pasar, eso es lo que se opone. Ajá, bueno, pues la capacitancia lo voy a anotar. Mientras lo voy anotando, vayan pensando. Ujú. Estamos con el capacitor, quedan un momentito. Yo creo que aquí le vamos a ir dejando, pero bueno, empiezo a escribir, vean la nota y ustedes me van diciendo para el inductor. Aquí está para el capacitor, lo voy a anotar. Ajá. Entonces dice ahí, como la capacitancia se opone a los cambios bruscos de voltaje, entonces el voltaje del capacitor en cero, pues es igual al del cero menos.
y que también valía E. Ahora, si reflexionamos un poquito, bueno, pues cuando, como estamos en T igual a 0, y anteriormente estábamos en 0 menos, que es el límite por la izquierda, pues prácticamente es el mismo tiempo, ¿no? Entonces, las cargas en el capacitor, al pasar de 0 menos a 0, no les dio tiempo de salirse de las placas, ¿no? Ahí permanecen, entonces la diferencia de potencial también permanece, ¿no? Se mantiene. Bueno, entonces ya aquí puse para el capacitor, a ver, para el inductor, ¿cómo quedaría esa nota? No, nadie. ¿No sería como lo mismo, pero con la corriente? A ver, ¿cómo quedaría? Entonces sería que, como se pone también a cambios bruscos, la corriente sería la misma de nuestra fuente. Más o menos diría como la inductancia, ahora sería la inductancia, para la bobina sería la inductancia. Como la inductancia se opone a los cambios bruscos de corriente, entonces la corriente en 0 menos tendrá que ser igual a la corriente, o la corriente en 0 sería igual a la corriente en 0 menos. Y bueno, ahí se verá, ¿no? Pero quiero que tengan presente eso, la capacitancia se opone a los cambios bruscos de voltaje. De hecho, en el curso 2 de circuitos vieron que, que si el circuito era de tipo capacitivo, la corriente es la que se adelantaba, ¿no? Porque la capacitancia no permitía que el voltaje actuara o cambiara rápidamente, ¿no? Bueno, ahí le vamos a dejar. Estamos en el punto número 2. Todavía nos falta calcular la corriente en 0, pero lo hacemos en la siguiente sesión. Falta ver el T mayor que 0 y es cuando se empieza a resolver la ecuación diferencial, etc. Falta mucho. Entonces, mañana culminamos con Yo les vuelvo a repetir, es muy importante que este problema lo vuelvan a revisar, lo estudien bien. Si entienden bien la dinámica de este problema, el RL es su dual y será muy parecido y ya tendrán muchísima ventaja. Si lo dejan al abandono, se van a empezar a confundir, porque ya no van a saber si es fuente de voltaje o fuente de corriente o cortocircuito o circuito abierto o la dirección, etcétera, ¿no? Entonces, me fui muy despacio para que fuéramos entendiéndolo, según yo, muchas cosas. La pregunta es, para la siguiente clase, ¿quieren que le siga igual o me voy más rápido? Yo digo que así está bien, profe. Está bien, Sí, profesor. profe, sí está bien. Bueno, pues ahí está esa hoja. No sé si le quieran tomar captura o no. De todos modos, todavía falta una columna. Y bueno, pues a lo mejor mañana es la siguiente clase. Terminamos de llenar esa columna y ya le toman captura. O si le quieren tomar captura de una vez, como ustedes vean. Pero estos ejercicios que yo haga en hojas diferentes a los apuntes, los que le quieran tomar captura, pues le toman y van armando su propio archivo. Ya les mencioné, hay algunos chicos que lo van, en su libreta lo van anotando como si estuviéramos en presencial. Ustedes deciden qué hacer. Bueno, si no hay otro comentario, nos vemos mañana. Mañana sí ya voy a pasar lista. Y les voy a tomar la captura de pantalla con su cámara encendida para que estén preparados. Si no hay otro comentario, pues nos conectamos mañana. Sí, profesor, gracias. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta mañana.
Que Gracias, estén bien, mañana. hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias. Gracias, hasta mañana. Adiós, hasta luego. Sí, hasta luego.